Gracias le damos al Señor. Vamos a leer aquí en Hebreos capítulo 12, dijimos, ¿verdad? Ayer estábamos hablando sobre la sangre. Vamos a leer el versículo para que se entienda un poco mejor de lo que se estaba hablando ayer. Y dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que habla en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos a aquel que habla desde los cielos. La voz de la cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, más aún el cielo. Bueno, y después dice, y esta es la palabra, y esta palabra aún una vez declara la mudanza de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las cosas que son inconmovibles o firmes. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros hablábamos que nosotros tenemos que buscar la voz de aquel que habla y que no la podemos resistir. Resistir la voz de aquel que habla, eso directamente termina en una condenación eterna. No podemos nosotros no aceptar el hablar o el mensaje de aquel que habla. No lo podemos desechar. Porque el desechar la palabra de aquel que nos habla es directamente irse al infierno. Y ahora lo vamos a ver por qué. Porque nosotros tenemos que ver quién nos habla. Muchas veces este versículo se puso delante de la iglesia para establecer lo que habla el pastor. Entonces, nosotros decíamos, bueno, o algunos hermanos pusieron que lo que se habla el pastor no se puede cuestionar, por así decirlo. No se puede, lo que habla el pastor es la voz de Dios, por así decirlo. Amén, eso se decía. Pero nosotros tenemos que ver verdaderamente quién nos habla a nosotros. Y entonces vemos más arriba, en el 24. Y Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que nos habla mejor que Abel. Entonces, ¿quién nos habla a nosotros? La sangre de Jesús, que fue esparcida, ¿no? sobre nosotros, ¿no? Esa sangre nos habla a nosotros. Ahí hay un mensaje, esa sangre tiene un mensaje para nosotros, ¿no? Y nosotros no podemos desechar el hablar o el mensaje que hay en esa sangre. No podemos rechazarlo, porque ahí está nuestra salvación, ahí está nuestra justificación, ahí está nuestro nuevo nacimiento, ahí está la vida eterna, en esa sangre, ¿no? Y entonces, ¿de qué nos habla la sangre de Cristo a nosotros? Del sacrificio de Jesucristo. La sangre habla por Cristo, la sangre de Cristo habla por Cristo, así como la sangre de Abel hablaba por Abel, así la sangre de Cristo nos habla por Cristo. Y la sangre de Cristo nos hace saber a nosotros lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿No? Nos hace saber eso. Entonces no podemos desechar a aquel que habla. No lo podemos hacer. No, cuando hablamos de la gracia de nuestro Señor, porque fíjese que cuando vino Jesús, vino trayendo la gracia y la verdad. ¿Qué es la gracia? La gracia es la vida de Dios en nosotros. ¿Qué trajo Jesús? Jesús trajo la vida de Dios en su sangre. En su sangre Él trajo la vida del Padre. Y Él trajo la vida del Señor. Y ahora nosotros tenemos que ver que tenemos que oír el mensaje de esa sangre que hablábamos ayer. La sangre nos dice que nos salvó, ¿no? La sangre nos dice que nos justificó. ¿Cómo nos justificó Dios a nosotros? Por medio de lo que Jesús hizo
en el Calvario. ¿No? Nosotros ahora tenemos que desechar eso que la sangre nos hace saber, porque cuando miramos a Cristo, miramos la sangre, porque oímos la voz de la sangre. Mire, a Jesucristo no lo podemos ver crucificado, nunca lo hemos visto crucificado, nunca lo hemos visto los clavos en sus manos, ni en sus pies, ni la corona de espina, tampoco lo hemos visto en su cuerpo martirizado, no lo hemos visto. Pero la sangre que fue derramada sobre nosotros nos hace saber que eso fue así. Amén, gloria a Dios. Y nos hace saber que el único medio por el cual nosotros podemos alcanzar la salvación y la vida eterna, el nuevo nacimiento y todos los beneficios es por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén, gracias. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién nos habla a nosotros? La sangre del nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto que será derramada por vosotros, ¿no? Vamos a leer algunos versículos, porque veo que no quedó un poco claro y tienen razón que no haya quedado claro ayer, pero vamos a tratar de esclarecerlo hoy. Alabado sea el Señor. Vamos a leer ahí en Hebreos 9:12. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer en el 11. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho en manos, es a saber, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Ahora miremos la sangre de los machos cabríos, ¿no? La sangre de los machos cabríos y de los becerros, ¿qué dice esa sangre? ¿No? Que esa sangre no podía, por medio de esa sangre no se podía alcanzar la salvación ni la vida eterna. Ese era el mensaje de esa sangre, ¿no? La sangre que se derramaba de los becerros y de los machos cabríos no podía limpiar la conciencia de obras muertas, es decir, de los pecados que se cometían, no lo podía limpiar la conciencia. El hombre, aunque ofrecía el sacrificio, derramaba la sangre del macho cabrío o del becerro, el hombre en su conciencia todavía era acusado de haber hecho aquello que no tenía que haber hecho nunca, es decir, el pecado. Ese era el mensaje de la sangre de los machos cabríos. Por eso era un sacrificio imperfecto. Era un sacrificio que, si bien delante de Dios el hombre, si bien el pecador podía salir con vida delante de Dios, porque había derramado la sangre de un macho cabrío, pero él en sí mismo, él todavía se veía como un pecador. La sangre de ese macho cabrío, de ese becerro, no lo justificaba delante de Dios. No lo justificaba, sino que de alguna manera cubría el pecado. Cubría el pecado. Entonces dice el versículo que habíamos leído, y dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿vio? Esa era la purificación de la carne, ¿no? El hombre ponía el pecado sobre el animal, el pecado que había hecho con la carne, con su propia carne, era puesto sobre el animal. Pero la sangre de Cristo, dice, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia. Entonces, ¿quién puede ir en contra de este mensaje de la sangre? ¿No? Por medio de la sangre de Jesucristo, por medio del sacrificio de Jesucristo, ¿no? Dios limpió nuestra conciencia. Ahora, ¿qué pecado a nosotros nos puede
¿Qué pecado que hemos cometido nosotros nos puede alejar de Dios? Ningún pecado que hemos cometido nos puede alejar de Él, o nos puede hacer sentir sucios e inmundos. No, ninguno de los pecados que hemos cometido nos puede hacer sentir a nosotros sucios e inmundos, porque la sangre de Jesucristo limpió nuestras conciencias de obras muertas, dice. Esa es la voz de la sangre. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, por el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Podemos servir a Dios? Sí. ¿Por qué? Porque ahora no hay una conciencia de pecado en nosotros, sino que hay una conciencia que fue santificada, ¿no? Que fue purificada, que fue limpiada por la sangre de Cristo. Si nosotros no aceptamos la sangre, no aceptamos el sacrificio de Cristo, no podemos alcanzar la justificación y tampoco podemos alcanzar una conciencia santificada. No lo podemos hacer. Es muy importante que nosotros escuchemos la voz de la sangre, que habla mejor que la de Abel, dice, ¿no? Ahí en el capítulo 12. Leamos del versículo, creo que 16, vamos a leer. El 24. ¿Cuánto más? El 24. Y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. Entonces miramos que la sangre de Abel, después de que Caín lo mató a Abel, la sangre de Abel demandaba justicia. ¿Por qué? Porque su hermano lo había matado. ¿No? Esa sangre demandaba justicia a Dios, es decir, demandaba el castigo, ¿no? Demandaba el juicio sobre Abel, sobre Caín, ¿no? Y Dios lo maldijo a Caín, pero no permitió que nadie lo matara a Caín, sino que puso una señal en su frente. ¿Y dónde miraba Dios para usar de su misericordia? A la cruz, porque la cruz estaba siempre presente desde que el hombre fue creado, ¿no? Por eso está ahí la promesa en el libro de Génesis capítulo 3:15. Vamos a leer. Por eso Dios no lo maldijo, pero no permitió que alguien matara a Caín, sino que puso una señal sobre él. Porque ¿dónde miraba él? La cruz. En el 3:15 dice, en el 14, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. En el 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, no, en el 16, perdón, y a la mujer dijo, multiplicaré con gran manera tus dolores y tus preñeces, y con dolor parirá a los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se señoreará de ti. Pero el mensaje está ahí cuando Dios le dice en el 15, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Y ahí Dios ya miraba la cruz, ¿no? Porque dice, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces pasó por alto el pecado de Caín. Dios lo pasó por alto. Porque ¿qué merecía Caín? La muerte, porque mató a su hermano. Ahora Cristo derramó su sangre, y la sangre de Cristo no pide justicia, no, sino que la sangre de Cristo da la justicia que el hombre no podía alcanzar. Por medio de la sangre somos justificados. Por medio de la sangre de Cristo no fue una sangre que nos condenaba a nosotros, no es una sangre que pedía justicia por lo que le hicieron, sino que la sangre de Cristo ofrecía la justicia al hombre que lo había matado.
el hombre había matado a Cristo, sus hermanos lo mataron. Y la sangre de Cristo clamaba, o la voz de la sangre justifica a aquel que le quitó la vida. Como dice allí, hablábamos con mi esposa cuando Jesús dijo, Señor, no le tenga... Padre, perdónalos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es decir que, vio, en el último momento que estaba ahí en la cruz, cuando derramó su sangre, le dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No pidió justicia, sino que, por el contrario, esa sangre lo iba a justificar a ellos, ¿no? Porque era necesario que así fuese, para que ellos pudieran alcanzar la salvación y la vida eterna. ¿Se entiende, no, hermanos? La voz de la sangre que habla mejor que la de Abel, ¿no? La voz de Cristo, la sangre nos habla, la sangre de Cristo nos habla. Por eso Pablo cuando hablaba decía, no me propuse saber nada entre vosotros sino a Cristo y a este crucificado. Ellos, Pablo, tenían la necesidad que los hermanos pudieran conocer la voz, el mensaje que había en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo daba testimonio del sacrificio de Cristo. El motivo por el cual Cristo murió en la cruz, siendo Él Dios. ¿Para qué? Para justificarnos, para perdonarnos, para limpiarnos nuestra conciencia de obras muertas para que le sirvamos al Dios vivo. Pero ahora, ¿cómo llegamos nosotros a este versículo? Porque estamos queriendo establecer el orden dentro de la iglesia y empezamos por este versículo. Entonces, para poder establecer el orden en la iglesia, poder establecer el orden en nuestra propia vida, tenemos que oír la voz del que habla. Tenemos que oír la voz del que habla. Ahora, ¿quién nos habla? La sangre de Cristo. Acá no es que yo tengo que ordenar la iglesia, como decíamos ayer. No es el pastor el que ordena la iglesia, no es el ministerio de la iglesia el que ordena la iglesia, sino que el que ordena la iglesia es el Señor mismo por medio de su sangre. Entonces la sangre de Cristo nos habla. Y esa sangre vino por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando Él vino se hizo hombre. No, la sangre de Cristo era una sangre divina, no era una sangre que Él heredó de Adán. Él no podía heredar la sangre de Adán como nosotros. Nosotros heredamos la sangre de Adán, ¿no? Pero Cristo no. Porque en esa sangre, la sangre que nosotros heredamos de Adán, ya estaba incluida la muerte. Nosotros nacíamos pero moríamos, ¿no? La sangre tiene un periodo de vida en Adán. Pero la sangre en Cristo, esa sangre no muere nunca. Esa sangre nos da a nosotros vida eterna. Una vida que nos va a mantener. Aunque nosotros dejemos este cuerpo, esa sangre nos va a mantener vivo eternamente y para siempre. Alabado sea el Señor. Entonces tenemos que escuchar la sangre, la voz de la sangre. Ahora, ¿cuál es su mensaje? ¿Cuál es el mensaje de la sangre para poder establecer la iglesia? Bueno, ese mensaje Dios le dio al apóstol Pablo, ¿no? El mensaje de la sangre, Dios le dio al apóstol Pablo el mensaje de la sangre que hace que nosotros lleguemos al perfeccionamiento, a la madurez, que lleguemos a ser un hombre espiritual. Esa sangre nos va a llevar a nosotros, por medio de su hablar, nos va a llevar a ser una iglesia modelo, nos va a llevar a ser una iglesia madura, crecida y desarrollada en todos los sentidos. Pero si seguimos la voz de la sangre, Ahora, fíjese, ¿cómo nosotros podemos establecer el orden dentro de la iglesia? El mismo capítulo lo dice, versículo lo dice aquí. Entonces dice el 26, la voz del cual entonces conmovió la tierra. En aquel entonces, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo conmovió la tierra, sacudió los cimientos del templo y el templo se rasgó, abriendo un camino nuevo y vivo, en la cual ahora nosotros podíamos entrar al lugar santísimo, cosa que antes no lo podíamos hacer. ¿Cómo
¿Cómo se logró este camino nuevo y vivo? Por medio de la sangre. Amén. Gloria a Dios. La sangre de Cristo fue lo que logró abrir, establecer ese camino para que nosotros, pecadores, podamos entrar en el lugar santísimo. Alabado sea el Señor. Amén. Gracias, Señor. Mas ahora ha denunciado, diciendo: aún una vez y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Falta que el cielo sea conmovido, porque en el cielo hay desorden. Sabemos que en el cielo hay desorden, amén. Por lo menos en el primer cielo hay desorden, ¿no? Y ahí todo eso será limpiado, todo eso será purificado, todos los demonios y los principados y potestades que están allí, según Efesios capítulo 6, ¿no? Está lleno, minado de demonios, de principados, de potestad, está minado de un poder satánico en los cielos. Y todo eso tiene que ser limpiado, ¿no? Y dice: una vez y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Y esta palabra, una vez, declara, fíjense lo que dice acá. Esta palabra, una vez, ¿no? Declara el cambio o la mudanza, ¿no? De las cosas hechas para que queden las cosas que son inconmovibles. No sé cómo dice en su Biblia, me lo puede leer porque yo estoy leyendo la versión antigua, hermano. ¿Puede leerme en ese versículo, en el versículo 27? Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Ahí está. Jesús, a través de su sangre, movió las cosas hechas, las cosas movibles, las removió. Es decir, que las sacó del lugar. ¿Para qué? Para establecer las cosas inconmovibles. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Para establecer esas cosas inconmovibles. Amén. Ahora, las cosas movibles, ¿no? ¿Dónde estaban? Desde la creación del mundo, dice. Pero una vez que Adán cayó, entonces esas cosas no quedaron firmes, ¿no? Porque esas cosas, esa caída del mundo, esa caída del hombre, esa caída del cielo, esa caída del firmamento, ¿no? Porque cuando cayó el hombre, cayeron todas las cosas que el hombre tenía en su poder. Entonces todo eso tenía que ser removido. Y que va a ser removido. Muchas cosas fueron removidas y otras cosas serán removidas cuando el Señor, como dice aquí, y esta palabra aún una vez declara la mudanza de las cosas como cosas hechas para que queden las cosas que son firmes. Porque dice, aún una vez y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Alabado sea el Señor. Entonces todo va a ser cambiado, transformado, ¿no? ¿Y qué base va a tener ese? ¿Sobre qué se va a basar Dios para hacer ese cambio de las cosas movibles, ¿no? A las cosas que son inconmovibles? La base es la sangre que fue derramada. La sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo ganó para nosotros, los creyentes, un mundo perfecto. Un mundo donde no haya sufrimiento, donde no haya injusticia, donde no haya enfermedades, donde no haya pobreza, ¿no? Dolor. Jesucristo ganó eso, ¿no? Por medio de la sangre, Él ganó eso para nosotros, para todos aquellos que creemos en Él. Entonces nosotros sabemos por medio de este pasaje que las cosas movibles tienen que dejar su lugar para establecer las inconmovibles. Amén. Ahora, ¿qué es necesario para establecer el orden dentro de la iglesia? ¿Qué se tiene que cambiar, por así decirlo, o sacar? Y eso nosotros sabemos que Jesús ya lo hizo por medio de la sangre. Él cambió, Él sacó. ¿Qué sacó? Algo movible. ¿Qué era movible? La vieja creación. El primer Adán. Él lo sacó. ¿Para qué? Para establecer las cosas inconmovibles, eternas. ¿Y cuál es aquella que suplantó al viejo hombre, al primer Adán? El postrer Adán, el segundo Adán. Ese segundo Adán es inconmovible, ¿no?
y ocupa el lugar del primer Adán. Y eso se logró por medio de la sangre. No sé si me entiende, hermano. Por eso tenemos que oír la voz de la sangre. Yo, con mi sacrificio, está diciendo, yo con el sacrificio que yo hice, porque ¿cómo iba a salir? ¿Cómo iba a poder salir del medio el primer Adán sin el sacrificio de Cristo? Porque por medio de los sacrificios de los toros y de los machos cabríos no podía sacarse, no podíamos liberarnos del viejo Adán. Tenía que ser una sangre superior, por así decirlo, un sacrificio perfecto, ¿no? Que hizo posible que ese primer Adán que estaba ahí, que no podía ser removido, pero la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo lo removió para establecer el nuevo hombre. Y entonces ahí ya empezamos con el orden. Ahora entendemos que para establecer el orden dentro de la iglesia se necesita una nueva creación. Se necesita al postrer Adán. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, si usted no asume, si usted no se identifica con la nueva creación, con el postrer Adán, ¿cómo va a poder establecerse el orden dentro de la iglesia? Porque con el primer Adán no podemos poner orden dentro de la iglesia. Amén. La iglesia se trató de edificar con el primer Adán. Y no solamente que se trató de edificar con el primer Adán, sino que se trató de edificar la iglesia con el cuerpo de pecado. Cuando el sacrificio de Cristo, cuando Cristo derramó su sangre, Él quitó del medio el cuerpo de pecado. ¿Para qué? Para que no sirvamos más al pecado. Entonces removió lo que estaba establecido, lo cambió por otro, lo sacó del lugar. Entonces ahora nosotros no tenemos un cuerpo de pecado. ¿Cuánto lo creen? ¿Qué tenemos nosotros? Un vaso de barro que contiene un tesoro. Y ese vaso es débil, porque fue tomado del polvo de la tierra. Es débil nuestro vaso. Nosotros no podemos establecer el orden. Por eso no podemos establecer el orden, porque nuestra naturaleza humana es débil. Entonces, ¿qué trajo el Señor? Una nueva creación que empieza en nuestro espíritu, porque la nueva creación comienza en nuestro espíritu, porque la nueva creación se gesta en nuestro espíritu y se extiende a nuestra alma y después se va a extender a nuestro cuerpo físico. Entonces es maravilloso que nosotros que no desechemos aquel que habla, que no desechemos aquel que habla, porque Él no solamente conmovió la tierra, sino que ahora va a conmover los cielos. Amén, amén, hermano. ¿Y nosotros dónde estamos? Estamos en los cielos, por la fe hoy. Pero en aquel día literalmente vamos a estar allí, en los cielos. Alabado sea el Señor. Entonces, acá no es cuestión de escuchar al pastor, que la Biblia dice obedecer a vuestros pastores, sujetados a ellos, pero no es la cuestión de escuchar al pastor. Tengo que escuchar la voz de la sangre, porque si no escucho la voz de la sangre de Cristo, no voy a poder escuchar la voz del pastor, porque primero está Cristo y después está el pastor. Si yo no acepto lo que la sangre dice, vos sos una nueva creación, vos ahora estás en el postrer Adán, no en el primer Adán, vos ahora sos santo, justo y perfecto por medio de la ofrenda que yo he ofrecido en el madero. No, si yo no atiendo a esa voz, no le digo amén a su mensaje, entonces, por más que oiga la voz del pastor, algún día la voy a dejar de oír. Y ahí voy a hacer lo que yo quiero, como paso siempre. Poner orden dentro de la iglesia es aceptar, no la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre dice que somos santos, ¿sí? Separados para Dios. Este nuevo nacimiento que nosotros hemos tenido nos separó de todo lo que nosotros éramos en Adán. ¿Cuántos lo creen? Amén. Creemos. ¿Cómo hemos sido separados de lo que éramos a lo que somos? Por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de la sangre del Cordero. Nosotros ahora sabemos que hemos sido comprados por precio, es decir, que le pertenecemos a Dios. Yo no le pertenezco a nadie, yo me pertenezco a mí mismo. Yo me gobierno como yo quiero, dicen algunos hermanos, pero no es así.
estoy desoyendo desoír la voz de la sangre, es también no darle el valor a la sangre de Cristo, es no darle el valor al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y muchos dicen que conocen la gracia, pero no oyen la voz de la sangre. ¿Qué dice la voz de la sangre? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y desoyen la voz de la sangre. Y no sabemos qué dice en el 27. En el 26. La voz de la cual entonces conmovió la tierra, más aún ha denunciado, diciendo: aún una vez y yo conmoveré no solamente la tierra, lo cual ya Él hizo, pues ya lo hemos explicado, que se conmovió la tierra, ¿no? Cuando Jesucristo fue muerto en la cruz del Calvario, y sigue conmoviendo la tierra, pero la tierra que Él sigue conmoviendo es la tierra individual, a cada persona, ¿no? Lo va conmoviendo cuando esa persona entiende el sacrificio de Cristo, entiende la sangre derramada, su cuerpo se conmueve, ¿no? Y termina postrado a los pies de Él. Conmovió la tierra, dice, más aún el cielo también. Entonces, hermanos amados, queremos poner orden dentro de la iglesia. Entonces, oigamos la voz de la sangre, esa voz, ¿no? Que va a establecer, que va a conmover los cielos. Esa voz vino por medio del Cristo resucitado también, ¿no? Porque ese Jesús que trajo la sangre, no resucitó, ¿no? De entre los muertos. Él resucitó de entre los muertos y trajo un mensaje de perfeccionamiento para la iglesia, para que nosotros ahora podamos reinar juntamente con Él. Amén, hermano. Que el Señor le haga entender, hermanos amados. Esto es para meditar y volver a meditar y volver. No se quede con que no entendí. Yo hay muchas cosas que no entiendo, que las tengo que volver a leer y medito, hago un trabajo y estoy meditando en esas cosas que no entendí y le pido: Señor, hágame entender, hágame comprender, y capaz que estoy una semana, capaz que estoy 2 semanas queriendo entender lo que no entendí, porque me rehúso a no entender, porque tengo el espíritu de sabiduría y de revelación, el cual me va a hacer entender. Pero muchas veces Dios nos pone a nosotros en ese dilema, digamos, ¿no? de poder escoger, ¿no? Si quiero entender o no quiero entender. No busque siempre querer entender por medio del pastor. Busque entender por medio del Espíritu. Usted tiene el Espíritu. El Espíritu es aquel que nos va a hacer entender todas las cosas, ¿no? Él le va a mostrar a usted lo que significa cada cosa, qué sentido tiene cada cosa. Entonces, cuando hay un hermano que cierra sus oídos a este mensaje de gracia y gloria, a este mensaje de gracia y poder, está cerrándole sus oídos a la sangre derramada. Porque hoy la voz que habla es la voz de la sangre, que habló mejor que la voz de Caín, que la sangre de Abel, perdón, que habló mejor que la sangre de Abel. Le invito a ponerse de pie, hermanos amados. Vamos a seguir con este tema del orden. El orden lo puso la sangre de Cristo. El orden dentro de la iglesia lo puso el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él trajo una nueva creación. Él nunca iba a establecer una iglesia ordenada con la vieja creación, con el hombre viejo, con la carne del hombre caído. Él nunca iba a establecer el orden ahí dentro de la iglesia, no, sino que Él lo sacó del medio al hombre viejo, al cuerpo de pecado, ¿no? Y puso al hombre espiritual, y nosotros somos el hombre espiritual, con la cual Dios va a formar su iglesia, y de ahí va a sacar a su esposa para su hijo. Padre amado, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque esa sangre que fue derramada sobre nosotros, esa sangre nos hace saber de este mensaje de gracia. Gracias, Señor, porque ahora somos una nueva creación.
porque somos santos, justos y perfectos. Somos tus hijos, porque la sangre de Jesucristo fue derramada. Gracias, porque ahora somos parte de tu cuerpo, ¿no? De la iglesia, miembros de tu cuerpo. Señor, ahora, Señor, estamos en composición con otros miembros para edificarte una iglesia santa, justa y perfecta. Una esposa fiel a ti, Señor. Bendícenos, ayúdanos a entender mejor, Señor. Señor, apenas podemos entender este tema, Señor. Pero tú nos seguirás revelando, Señor, mostrando por medio del rumiar de tu palabra, Señor. Por medio del Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría y de revelación. Nos vas a hacer entender todas estas cosas. Oh, Señor, mira las almas que hoy no te conocen. Esta nueva generación que no conoce tu palabra. Señor, ayúdanos a llegarnos a ellos y poder predicarle. Señor, ayúdanos, Señor, a predicar esta palabra. Abre todas las puertas para que así ocurra, Señor. Señor, que podamos traer almas a este conocimiento, a esta iglesia local, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Tú sabes que necesitamos de tu poder. Señor, confirma esta palabra con señales, prodigios y diversos milagros, Señor amado. Señor, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Ahora te pido que tú acompañes a los hermanos, a las hermanas en sus lugares, guardándonos en el camino, Señor. Señor, que ellos puedan ser protegidos por tus ángeles de todo hombre perverso y malo, Señor. De todo espíritu, Señor, que no se ve, pero que quiere perturbar nuestra vida. Oh Padre, te encomendamos, Señor, a ti, la vida de nuestros hijos. Señor, en tus manos, que tú los puedas atraer a ti mismo con lazos de amor, Señor. Ayúdales, bendíceles, para que ellos, Señor, puedan entender que sin ti no pueden, no lo van a poder alcanzar, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, bendice a aquellos que están en los hospitales, a aquellos que tienen esta enfermedad del COVID, Señor, a aquellos hermanos y hermanas, Señor, que por negligencia ellos han dejado, Señor, de hacer lo que tenían que hacer y ahora están contagiados. Y, Señor, que tú puedas estar sanándoles, Señor, liberándoles, Señor amado. Y no solamente a ellos, sino a todos aquellos que tienen esta enfermedad, que ellos puedan reconocer que tu poder es más grande que toda enfermedad, Padre. Oh, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias te damos, Señor. Te amamos, te bendecimos. Señor, declaramos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestro muro y nuestro antemuro, Señor. A ti sea la gloria, Padre, y a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Señor, queremos serte fiel a ti, solamente a ti, Señor. Queremos, Señor, seguir aprendiendo de ti, pero también queremos la vida práctica. Queremos predicar el Evangelio a toda criatura. Ayúdanos, ábrenos puertas, Señor. Acerca a aquellas almas necesitadas, Señor, de la salvación y de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén.